En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Muy buen día, amigos televidentes que a diario comparten con nosotros en el recorrido informativo en esta primera emisión del Noticiero de Televen. Gracias por acompañarnos, gracias también por esa respuesta tan agradable y significativa que nos han dado por la reanudación de actividades de esta primera emisión a partir del día de ayer, el retorno de la primera emisión del Noticiero de Televen. Repito, muchísimas gracias por ese apoyo y por ese respaldo. Bueno, ya vamos a comenzar a recorrer una importante agenda informativa de este martes 3 de agosto que, como de costumbre, es una agenda abultada en notas nacionales e internacionales. Así que de inmediato comenzaremos a transitar sobre ellas. En este caso, hay varias notas importantes en el registro informativo del día de hoy. Por ejemplo, ayer en horas de la tarde se presentó un significativo apagón que afectó buena parte del municipio Libertador, diríamos mejor, de la Gran Caracas y parte del estado Miranda. Por casi 2 horas el servicio de energía eléctrica estuvo complicado, estuvo suspendido y nunca tuvimos una respuesta oficial en ese sentido. Esto desde luego generó el caos de costumbre en el metro de Caracas, en la movilización, en el resto de lo que son las alternativas del transporte colectivo y la gente, pues como de costumbre digo, tuvo que caminar también y dificultades con ascensores, con los semáforos, etc. Así que, bueno, hay que estar pendientes. Hay una especie de temor permanente, de inquietud y hasta de incertidumbre sobre el tema de la energía eléctrica. En las últimas semanas se han venido presentando una serie de fallas que no solamente son reseñadas y ajustadas a la capital de la República, no, en todo el país de costumbre y de lo suyo están ocurriendo. Sin embargo, ayer fue uno de los apagones más fuertes, como decíamos, fueron casi 2 horas sin el servicio de energía eléctrica. Bueno, esperemos que no vuelva a ocurrir en el día de hoy ni en los próximos tampoco. Pero hay otras informaciones importantes que vamos a ponderar en la agenda del día de hoy. Hay notas sobre las probables conversaciones en México. No hay fecha oficial anunciadas para el mes de agosto entre el gobierno y factores de la oposición. Se conocían declaraciones ayer de funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde se hablaba en términos generales de lo que pudiera ser la estrategia. Digo declaraciones porque esos funcionarios del Departamento de Estado mantuvieron conversaciones con representantes del líder opositor Juan Guaidó y también del resto de las organizaciones políticas que están en el exilio. ¿Cuál es la agenda? Bueno, en términos generales se conoce, tiene que ver con la posibilidad de solicitar y negociar elecciones presidenciales, nuevamente elecciones parlamentarias, libres, justas. Digamos, el discurso es más o menos el mismo en términos generales y de parte del gobierno, lo anterior de la oposición, es el tema de las sanciones, de las presiones económicas que existen, presiones económicas y políticas también en ese sentido. Así que hay que estar pendientes. Los analistas, por lo que hemos visto en diferentes medios de comunicación social, en conversaciones particulares y también en redes sociales, no apuntan con mucho optimismo, pero esto va a depender de los niveles, digamos, de consenso que puedan lograrse y de las concesiones que cada una de las partes pueda hacer en este sentido. Quien tiene en este caso mayor responsabilidad, se diría, es el gobierno. Así que bueno, no hay que generarse tampoco enormes expectativas sobre lo que puedan ser esas conversaciones que se realizarán, repito, aún sin fecha fija, en México. No se ha definido el lugar ni tampoco la fecha en ese sentido. Debe estarse trabajando con la mediación, por cierto, de Noruega. Bueno, otros temas también que van destacando en la agenda del día de hoy. Está el tema de la probable reconversión monetaria que, como ayer decíamos, ha venido manejando el gobierno desde hace algún tiempo, incluso algunos voceros calificados y de jerarquía, como el propio Nicolás Maduro, pues han dicho que se aproxima. ¿Será de 6 ceros? ¿Será de 5 ceros? Lo cierto es que el temor que surge a través de
La consulta con economistas apunta a que si no hay un plan antiinflacionario sostenido y estratégico que abarque otros aspectos de la economía venezolana, nada se va a ganar con la reconversión monetaria, porque en un plazo aproximadamente de unos 3 meses, de nuevo comenzaría a sentir el peso, ¿verdad?, del desenvolvimiento del mercado cambiario, la moneda venezolana, y comenzaría de nuevo su devaluación. Incluso algunas proyecciones están hablando hasta una proyección en 3 meses de la pérdida del poder adquisitivo del 35%. Pero no se sabe, porque no es el anuncio de quitarle ceros a la moneda, sino también a emprender, como han dicho los analistas, un plan antiinflacionario. Así que habrá que esperar. Lo cierto del caso es que junto a lo que pueda ser la decisión del gobierno, hay una realidad tangible, que es que hay una moneda paralela, una moneda internacional, una divisa que se llama el dólar, que es la que está marcando la pauta en el mercado cambiario y ejerce la presión sostenida también sobre los precios. Eso lo vemos a diario y por lo demás lo vivimos. Eso es muy importante. Hay que tener siempre un parámetro de referencia sobre el desenvolvimiento o la dinámica del mercado cambiario día a día, porque en la medida que sube o baja, porque ha ocurrido en las 2 últimas semanas, en esa misma medida se van modificando los precios y eso evidentemente es un signo claro y definido de la hiperinflación. Así que pendientes de la reconversión, pero no alimentemos en ese sentido muchas esperanzas. Así que, pero es un tema importante, ¿no? Hay que estar muy pendientes porque en cualquier momento el gobierno, a través del Banco Central de Venezuela, deberá anunciarlo. Bueno, el tema de la pandemia. Comencemos por Venezuela. El reporte que nos presenta usualmente el gobierno día a día sobre las últimas 24 horas indica que hay más de 307.000 personas contabilizadas de acuerdo a las cifras oficiales que han sido contagiadas o que fueron contagiadas o que están, una parte de ellas aún contagiadas. Hay 16 personas fallecidas, es el balance de las últimas 24 horas. Y bueno, ya se conoce que hay más de 3.600 personas que han perdido pues, la vida con esta pandemia terrible y que, bueno, no termina de concluir. Sí, de Venezuela, por cierto, que ya ayer les comentábamos que, según ha dicho el gobierno, van a venir nuevas vacunas. Es necesario, urgente, la vacunación de personas e incluso aquellas que han recibido ya su primera dosis, es urgente también que reciban la segunda dosis. No se sabe con definición, se ha dicho en forma muy general que a partir de este mes de agosto se van a recibir pues, vacunas a través del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Si nos vamos sobre la pandemia al espacio internacional, nos vamos a encontrar que por segundo día consecutivo, y ya esto viene registrándose desde hace algunos días atrás, tanto Colombia como Brasil, nuestros países vecinos, han venido reduciendo en forma gradual, pero sostenida, pues las cifras sobre contagios y sobre muertes por COVID. Es una buena noticia, se avanza en el programa de vacunación en ese sentido. Además, importante, ayer el gobierno de los Estados Unidos anunció formalmente que había logrado el objetivo de haber vacunado, por lo menos en una primera dosis, al 70% de su población. Si bien con la cepa Delta, que es la variante esta que tiene la génesis, su origen en la India, importante, repito, es señalar que a pesar de ello, en Estados Unidos se han presentado dificultades, pero el número de personas contagiadas y el número de personas fallecidas se ha reducido de manera considerable. Y eso es importante. Por ello la importancia de la vacunación, es vital la vacunación. Ha habido problemas en sectores conservadores, en algunos estados del sur de los Estados Unidos. Ha habido problemas también con ciertos factores que no están tan convencidos, gente prejuiciada con la vacuna. Bueno, esas personas lo que están generando dificultades y son en buena medida las responsables de que haya renacido una ola en no solo Estados Unidos, sino también en otros países del mundo. Por lo demás, en Alemania han dispuesto, por ejemplo, para citar más de la pandemia, que los niños de 12 años deben comenzar a vacunarse. También, bueno, en otros países hay una quinta ola, por ejemplo, en España.
otros países como el que acabamos de mencionar están tomando medidas drásticas, pero que comienzan a dar resultados en ese sentido. Bueno, vamos a continuar un poco más con el tema internacional, ya no con la pandemia, para reseñar uno que ayer el Departamento de Estado de los Estados Unidos estableció sanciones en contra de funcionarios y personas del alto poder de Nicaragua. Por ejemplo, en contra de la vicepresidenta Rosa Murillo, quien es la esposa del líder y presidente de ese país, Daniel Ortega, y también contra el hijo de Daniel Ortega. Bueno, eso significa, como ha ocurrido también en el caso de Venezuela, congelación de cuentas, suspensión de viajes y una serie de limitaciones y restricciones para la movilización. A su vez, tenemos, pero ya en Colombia, que el presidente Duque anunciaba que en su país no se planificó el magnicidio, que pues acabó con la vida. Fue terrible, eso ya lo conocen debidamente la mayoría de ustedes, el magnicidio en contra del presidente de Haití. Como es un grupo de colombianos, el que está detenido, eran 26, ahora son 23 al parecer, y algunos detenidos en Colombia, eran los responsables de la ejecución de lo que finalmente terminó con esta desgracia, como es el asesinato del presidente de Haití. Pero en Colombia, insistía Duque, no se planificó este magnicidio. Vamos a los deportes. No sé, habría que ver el horario porque en Salto con Garrocha, Rosbailey Peinado de Venezuela tiene la oportunidad. La final es hoy en esta disciplina del atletismo. Si se desarrolla alguna información en la medida que tenemos la dinámica o estamos en la dinámica del noticiero de Televen, pues ofreceremos la información. Suerte para ella y que tenga un buen desenvolvimiento y ojalá pueda obtener una medalla. Eso es importante. Bueno, esto en términos generales es un resumen que hacemos de notas de relieve en esta primera emisión del noticiero de Televen. Todo esto lo vamos a completar con otros titulares que vamos a presentar de seguidas. Comencemos. La Universidad Católica Andrés Bello ejecutó un proyecto de conservación y sostenibilidad ambiental, el que llamaron Techo Verde, con el fin de hacerle frente al cambio climático. En Caracas, iniciamos el mes de agosto con un nuevo incremento del pasaje que se ubicó en 700.000 bolívares, ese es el urbano, y el suburbano en más de 2 millones de bolívares. Bueno, noticia muy local, tiene que ver con el municipio de Sucre del estado Miranda. Reparan fallas del borde en la carretera nacional Petare-Santa Lucía, que aquello era desastroso. Más de las notas internacionales que tendrán desarrollo en nuestro segmento. En Perú, el presidente Pedro Castillo se encuentra buscando un lugar para instalar su oficina presidencial. Esto tras anunciar que no laborará desde el Palacio de Gobierno, puesto que desea convertirlo en un museo nacional. Pero esto es un enredo, porque ha dicho esto, o también adicionalmente estuvo señalando que, bueno, que no le quedaba más remedio y que probablemente iba a despachar del Palacio. Bueno, ya se verá qué es lo que ocurre en definitiva, porque este gobierno ha nacido de forma muy accidentada y con muchísimos problemas y con una severa crisis política en el Perú. Vamos a lo nuestro. Acá en el espacio de la entrevista tendremos como invitado a Richard Ujueta, presidente de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico. Y arte y espectáculos. Melendi presentó La Boca Junta en colaboración de Mau y Ricky. Bueno, eso en términos generales son algunas de las notas y titulares, además, que destacan en lo que será el recorrido de esta primera emisión del noticiero de Televen. Recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta #primera emisión. Están abiertos los espacios de redes sociales para que ustedes puedan participar. De inmediato vamos a presentarles los titulares de la prensa nacional, de la prensa internacional, las notas que van llegando pues a nuestra mesa de trabajo. También tendremos, como de costumbre, la información del tiempo y lo que ustedes muy amablemente reseñan en redes sociales. Ricardo y Adrián con ustedes. Buenos días. Buen día, Carlos. Buenos días, Adrián. Saludos también a todos nuestros amigos televidentes. Bueno, ya listos para comenzar con este recorrido. Comenzamos el día aquí bien temprano en Televen. Buenos días, señoras televidentes. Un placer acompañarlos el día de hoy.
Sí, señor. Bueno, ampliando un poco la información relacionada con el apagón del día de ayer, revisamos la cuenta del Ministerio de Energía Eléctrica. Ellos señalan hace 10 horas que gracias a las acciones realizadas por las fuerzas de trabajadores de Corpoelec se logró restablecer el servicio en sectores de la ciudad de Caracas tras evento ocurrido en la subestación eléctrica Tacoa e informan que las cuadrillas continúan realizando maniobras. Hablamos de que este es un mensaje de hace 10 horas para recuperar el sistema en zonas del estado La Guaira. Entonces, lo ocurrido en la ciudad de Caracas tiene que ver con una falla, entonces, en la subestación eléctrica de Tacoa. Sí, señor, y fue fuerte, ¿no? Cuando vimos la reseña desde la tarde, de verdad que el apagón, por lo menos en el sector donde me encontraba, fue casi 2 horas. Sí, no sé si en otros sitios otros dijeron que fue menor, en fin. Se fue era Caracas y Miranda. Sí, se fue restableciendo en distintos momentos en la ciudad el servicio de energía eléctrica. Sí, señor. Bueno, por lo menos tenemos luz otra vez. Gracias a Dios. Sí, señor. Bueno, amigos, nos toca hacer entonces, como les veníamos anunciando, revisión de diarios de circulación nacional. Comenzamos. Y vamos a comenzar esta revisión con la portada del diario El Universal, que nos tiene la mañana de hoy, información que está relacionado con el reporte diario que se ofrece acerca de la cantidad de personas que se contagian diariamente, valga la redundancia, con COVID-19. El titular principal nos dice lo siguiente: en las últimas 24 horas el país reporta 897 casos de COVID-19. Los casos comunitarios se ubicaron en el estado Nueva Esparta, 254, Yaracuy, 118, Miranda, 103, Mérida, 98, Caracas, 72, entre otras entidades. También hacen referencia especial al estado Nueva Esparta, pues es esta la entidad con mayor número de contagios el día lunes. En sus 11 municipios lo desglosan: Antolín del Campo 51, el municipio Díaz 34, Arismendi 33, Mariño 25, García 25, Maneiro 20, Villalba 16, Península de Macanao 14, Marcano 14, Tobures 11 y Gómez 11. Hacen reseña también de los casos importados y señalan que fueron 3 que llegaron desde Panamá por el estado La Guaira, entraron por el aeropuerto internacional de Maiquetía. Hay otros temas presentes en esta portada del diario El Universal, o en este caso en la página web del diario El Universal. Uno de ellos tiene que ver con la economía. El Fondo Monetario Internacional aprueba oficialmente aumentar su capacidad de préstamo. El programa, que ya había sido aprobado por la Junta Ejecutiva del Fondo Monetario Internacional a mediados de julio, será implementado a partir del 23 de agosto. Esta es una decisión histórica, la mayor asignación de derechos especiales de giro en la historia del Fondo Monetario Internacional y una inyección en el brazo para la economía mundial en momentos de una crisis sin precedente. Esto corresponde a un comunicado que emitiera la directora general del Fondo Monetario Internacional. Bien, vamos ahora con últimas noticias. Justamente, vamos a ver. Yulimar encabezó las portadas de la prensa mundial y reseña aquí últimas noticias, varias portadas del mundo, en La Vanguardia, El Comercio, El País, El Espectador, The Wall Street Journal. Dice: nueva campeona olímpica del salto triple, Yulimar Rojas, lideró las portadas de varios periódicos del mundo. Luego, más abajo en la información, vamos a ver, porque se mete la publicidad aquí en la página web. Ok, aquí lo tengo. Varias zonas de Caracas se quedaron sin luz este lunes, como reseñamos hace un momento. Y como tercera información importante, bautizan Avenida del Centro de Caracas en homenaje a José Vicente Rangel. Vamos a revisar ahora, amigos, la portada del diario 2001. Este periódico, la mañana de hoy, tiene información económica y su titular nos dice lo siguiente: las plataformas dolarizadas hacen su agosto. La cifra más conservadora de algunos expertos sitúan en 30% el crecimiento del uso de sistemas como el Zelle, el PayPal y sistemas similares. Estiman que el empujón se lo ha dado la falta de menudo de la moneda de los Estados Unidos, del dólar. Algunos locales reportan incrementos
incremento de 60% en el empleo de estas aplicaciones y sistemas online de pago en divisas. Más abajo hay una gráfica que da cuenta de lo ocurrido el día de ayer tras el apagón que se vivió en la ciudad de Caracas. De nuevo a echarle piernas, y es que una de las consecuencias que siempre trae estas fallas de energía eléctrica es la suspensión del servicio de metro, que bien sabemos moviliza a gran cantidad de personas en la ciudad capital, y precisamente eso es lo que ellos reseñan, que tras este apagón se afectó el sistema de metro, por lo que las personas tuvieron que recurrir a las vías para poder caminar y llegar hacia su destino. Hay información en materia electoral, dice, viene para el 21 de noviembre una misión electoral de Latinoamérica, y hacen reseña de que estará presente acá Nicanor Moscoso, quien ya sabemos es uno de los veedores electorales que en otras ocasiones ha acompañado los procesos electorales en el país, y reseñan que firmó un convenio con, o mejor dicho, sostuvo una reunión con la directiva actual del Consejo Nacional Electoral. Planificación familiar en el país es hablar en mandarín, es otro de los temas que trae la portada del diario 2001, la mañana de hoy. Seguimos con Meridiano, el renacido, en letras grandes, lo vemos allí en el titular principal, ahí lo tienen, en amarillo sobre fondo rojo. Jesús Luzardo aprovecha su primera salida con los Marlins para volver a la senda de la victoria luego de lanzar 5 entradas ante los Mets. Odubel Herrera sacó su jonrón 7 y Eduardo Escobar el segundo con Milwaukee. Luego más abajo, pues sigue siendo tema de portada, Yulimar Rojas apunta a la marca de 16 metros en salto triple. Robeiles Peinado clasifica la final de salto con garrocha. Y a la derecha de esta información, Manchester City encenderá pasiones por Meridiano Televisión en su amistoso de hoy ante el equipo de Blackpool. Bueno, son las 6:25 minutos de la mañana, Adrián, y nos toca hacer nuestra primera pausa acá en el noticiero Televen en su primera emisión. Muy bien, volvemos en minutos con más información. En la próxima parte vamos a revisar la prensa regional y la ronda de nuestros corresponsales. Ya volvemos. Amigos, iniciamos revisión de diarios de circulación regional en el estado de Aragua con la portada del periodiquito que nos dice la mañana de hoy: debaten en ley contra el abuso infantil. El antetítulo nos señala que el pasado fin de semana la Asamblea Nacional inició un proceso de consulta del proyecto en todo el país. Gráficas, una de ellas tiene que ver con la actuación de los venezolanos, en este caso las venezolanas, en las Olimpiadas Tokio 2020. Pérez ganó diploma y Peinado pasa a la final. Por cierto, ya señalaba Carlos al inicio de que esta final donde participará Peinado se debe estar jugando o realizando justamente en estos momentos, así que estaremos muy pendientes del resultado de la misma. Otros temas en esta portada nos reseñan: UCB, Universidad Central de Venezuela, el núcleo Cagua, está en vía de declarar un cierre técnico. Denunciaron apagón en Caracas y 2 estados, tema que ya habíamos ampliado, y la gráfica principal tiene que ver con lo que es el proceso electoral interno del Partido Socialista Unido de Venezuela. El PSUV llamó a la unidad para ganar el 21 de noviembre. Esto en las elecciones que se van a realizar para renovar a las autoridades en las gobernaciones y municipios. En el cintillo superior, información en materia de arte y espectáculos, y señalan el éxito del concierto de los Montaner. Hicieron historia con su espectáculo virtual. Y vamos ahora con la verdad de Monagas. Maturinenses reclaman falta del servicio de agua en varias comunidades de Maturín, como el casco central de la ciudad, Alberto Rabel, sector Morichal de Juanico, Brisas del aeropuerto, Sabana Grande, La Floresta y La Florecita. Aseguraron que tienen más de una semana sin agua y ni siquiera les envían los camiones cisterna. Más abajo de esa información, gobierno de calle, llegó el municipio Caripe como parte de la agenda del gobierno de calle de Caripe o en Caripe. El Estado Mayor Agroproductivo de Monagas entregó 300 sacos de maíz para cultivar 300 hectáreas, beneficiando a 600 pequeños productores que se sumarán a los planes de cosecha. Reunida con los productores, la gobernadora Yelitza Santaella se comprometió a dotarlos.
A la izquierda vemos la otra fotografía. Sur de Monagas quiere producir con Leudis, la precandidata a la gobernación de Monagas. Recorrió los pueblos del sur. Más abajo vemos pues la fotografía de Peinado, que ya estará a punto de saltar si no lo ha hecho ya. Clasificó a la final de salto con pértiga. La competición este jueves 5 de agosto a las 6:20 hora de Venezuela. Luego vamos a la parte derecha de este diario, La Verdad de Monagas. Ernesto Luna juramentó comando del eje de las Cocuizas. Activarán 5.000 centros para las primarias del PSUV. Teresa Alemán presentó su propuesta a la alcaldía. En la parte de arriba, en el cintillo, 2 atletas comparten medalla de oro en salto alto y Perú busca entendimiento político con Venezuela. Vamos a revisar ahora información del estado Lara, portada del diario La Prensa. ¿Qué nos tiene? Magisterio vive 17 años de derrota social, es el título principal de este periódico, pero también hay información de comunidad, en este caso relacionado con el transporte. Señalan que hubo una protesta de transportistas, ellos lo colocan de la siguiente manera: trancan por una nueva tarifa, y es que ellos estarían solicitando el incremento del pasaje a 1.500 bolívares. Hay otros temas presentes en esta portada. Fuga de talento en el país abarca a más de 92.000 profesionales y falta de electricidad paraliza a 500 productores de Urdaneta. Bien, vamos ahora con la calle del estado Carabobo. La escasez de anticonceptivos pone a prueba el amor, dice el titular, ahí lo tienen. Los métodos para prevenir el embarazo están desapareciendo de las farmacias. Los pocos que se consiguen pueden llegar a costar hasta 60 millones de bolívares, el más económico. Expertos alertan sobre el peligro de utilizar alternativas como inyecciones y remedios improvisados debido a que se pueden ocasionar graves daños a la salud. A la izquierda de esta información está Robelis Peinado, que clasificó la final y apunta a otra medalla olímpica. Más abajo, presos 5 venezolanos integrantes de una banda en Ecuador. En la fotografía central, los antivacuna protestan en el mundo. A la derecha vemos debajo de la joven que está allí fotografiada en bikini, Migbelis Castellanos teme por su vida tras ser acosada por una fanática. Los chamos son las víctimas preferidas de ciberdelincuentes. 90.000 médicos y científicos se han ido del país. Inicio entrega de bono Hogares de la Patria. Esto es la calle de Monagas. Bueno, y nos informa nuestro equipo de producción que aún no ha comenzado la competencia donde va a participar la señorita Peinado, así que estaremos muy pendientes del resultado justamente de esta competencia. Pero por lo pronto nosotros vamos a seguir revisando información, en este caso de distintas entidades del país, y vamos a hacer ese contacto acostumbrado en directo con las regiones. Hola, buenos días. Habitantes de la comunidad La Caruceña, ubicada en el oeste de Barquisimeto, llevaron a cabo una manifestación, esto ante el número de robos que se han cometido en la zona a mano armada por parte de delincuentes afectados. Hacen un llamado a autoridades de seguridad para que redoblen el patrullaje en la zona para evitar este tipo de delitos. Sigue aumentando los casos de mujeres embarazadas con COVID-19 en el Hospital Central de San Cristóbal. En los últimos días se ha registrado 8 casos, 4 se mantienen en el área de aislamiento, 13 en la unidad de cuidados intensivos y una desafortunadamente murió, dejando a unas gemelas huérfanas y también que registraron positivo al COVID-19. Las autoridades del centro asistencial hacen un llamado a las mujeres embarazadas a que aumenten las medidas de bioseguridad, ya que están estudiando el por qué en los últimos días ha aumentado el registro de casos COVID-19 en mujeres embarazadas. El contacto lo hacemos desde la zona sur del estado de Anzoátegui para informarles que un aproximado de 12 hundimientos de vías se registran en el municipio Simón Rodríguez, según lo informado por el director general de la alcaldía, Andrew Espejo. El funcionario indicó que la mayoría de estas socavaciones se registraron en los sectores Polo Nuevo Sur y Norte a causa de las lluvias y en algunas zonas debido a tuberías rotas. Se supo que estos hundimientos en las calles
ocurrieron con mayor frecuencia durante los últimos 15 días. El fin de semana, cuadrillas de la alcaldía del municipio Simón Rodríguez trabajaron en la reparación de al menos 4 de estas vías. Amanecemos en el estado Carabobo con la protesta que realizan trabajadores del Instituto Carabobeño de la Salud en la sede de Valencia. Ellos, al igual que en otras ocasiones, exigen el pago en salud de algunas deudas salariales y beneficios acordados en un acta convenio, como son uniformes, bono de profesionalización, bono por antigüedad, entre otros, los cuales afirman no se están cumpliendo. Señalan que unos 8.000 trabajadores están siendo afectados y ellos solicitan la cancelación pronta de esta deuda, pues temen que en el país ocurra una reconversión monetaria. También solicitan la vacunación de todo el personal y la entrega oportuna de equipos de bioseguridad. Amanecemos informándoles que una gran cantidad de trabajadores hoteleros ya recibieron la primera dosis de la vacuna Sinopharm contra el COVID-19, por lo que las autoridades del sector turístico solicitan al Estado Mayor de Salud que sean incluidos en este proceso todos los prestadores de servicios turísticos para así garantizar una mejor atención y mayor seguridad a los turistas que vendrán durante esta venidera temporada de vacacional escolar. Desde el Estado Sucre iniciaron los actos protocolares en honor al 84 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana con una misa de acción de gracias desde la Catedral Metropolitana de Cumaná. El programa continuará con un cuadrangular de softball en el estadio de la urbanización Brasil, seguido de una imposición de condecoraciones a efectivos militares para este miércoles, y para mañana tendremos la Expoferia 84 aniversario de la Guardia Nacional. El cronograma de actividades finalizará con una ofrenda floral ante el Padre de la Patria en la Plaza Bolívar de la ciudad cumanesa este jueves. En materia de servicios públicos en esta entidad llegará hasta el sector rural de la capital guariqueña San José del Paso la unidad móvil de llenado de gas licuado de petróleo para atender a sus habitantes, así como también a los de los sectores Cantagallo y Sabanota. Se estima la recarga de 1.600 contenedores. Con esta unidad que permite la llegada de este servicio vital hasta los sectores más alejados, se han realizado 40 operativos para atender a más de 550 comunidades en más de 2 meses, permitiendo así saldar la demanda. Además, se mantiene la distribución a través de los CLAP en las comunidades en los 15 municipios. Desde el estado Guárico, Yanmirko Berardino, Televen. Bien, 6:40 minutos de la mañana. Con esto hacemos una nueva pausa en la primera emisión del noticiero y por supuesto agradecemos a nuestros compañeros por toda la información alrededor de nuestro territorio. Amigos, en la próxima parte vamos a revisar la prensa internacional, también el reporte del tiempo y por supuesto los mensajes que ustedes nos hacen llegar a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero, la etiqueta Primera Emisión. Quédense con nosotros, ya venimos. Bien, vamos ahora entonces con la prensa internacional y comenzamos con el Clarín de Argentina. Fuerte brecha entre las provincias por la eficacia en la vacunación, a pesar de la importancia de avanzar con la segunda dosis ante las amenazas de la variante Delta. Hay muchas diferencias entre las provincias por el grado de la población cubierta. Algunos distritos como La Pampa, Capital y San Luis duplican a otros. La disparidad se debe a la velocidad con que se aplican las dosis. Apenas las reciben, ya usan las vacunas. Abajo hay una fotografía con un tema muy interesante, una historia muy bonita, caída, remontada increíble y oro. La neerlandesa de origen etíope Sifan Hassan protagonizó una instancia épica. Se cayó en la clasificación de los 1.500 metros, se levantó, superó a 13 rivales y terminó primera. En los 5.000 metros conquistó el oro. Ahora va por un triplete inédito. A la derecha del periódico, fotomultas, una pelea entre dos grupos de empresas por un negocio millonario. Chile tuvo en junio el mayor crecimiento en las últimas 3 décadas. Gerentes del PAMI cobran IFE y una parte iba a la cámpora. Más abajo forcejeó en una entradera con un ladrón y un tiro mató a su mujer. Y en el borde inferior derecho,
Devils Hassan, pánico y heroísmo en Tokio. Vamos a revisar ahora información de Chile con la portada del diario El Mercurio. Su titular principal nos dice lo siguiente: la capital vive su julio más cálido en 72 años y el déficit de lluvias desde Atacama al Maule alcanza hasta el 80%. Hay información en materia económica en este periódico y dice lo siguiente: economía chilena anota inédito crecimiento de 20% y retoma el nivel previo al estallido de 2019. Vamos ahora con el país de Colombia. En Cali, respuesta de jóvenes a vacunación es positiva. Personas mayores de 25 años han acudido masivamente a los puestos de vacunación. Zambrano se acerca paso a paso a la medalla. Es la fotografía que vemos aquí a la derecha. Lo vemos allí de rodillas. Más abajo en el periódico, homicidios dieron un respiro en julio. Vemos otras informaciones. Finanzas regionales se deterioraron en 2020. Y curules de paz serán promulgadas por el presidente Duque. Esto es el país de Colombia. Vamos a revisar ahora el diario La Prensa que circula en Nicaragua. Su información principal nos dice lo siguiente: sanciones golpean gabinete económico de Daniel Ortega. Principales fichas que conforman el gabinete económico y financiero del régimen de Ortega están limitadas en el escenario internacional. Recuerden que entre ellas se encuentra justamente la esposa de Daniel Ortega, Rosario Murillo. Hay otros temas: mayores de 45 años se desbordan por vacuna anti-COVID. Hacen señalamiento también de Ortega y de Murillo, que confirman su candidatura a la reelección. Vamos a revisar ahora información de última hora de cables internacionales, y es que al menos 40 civiles muertos y 118 heridos se registraron en las últimas horas, esto por combates en una ciudad situada en Afganistán. La información fue suministrada por la Organización de Naciones Unidas. Bueno, revisemos ahora las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAMED para las próximas 6 horas. Se prevé nubosidad generadora de precipitaciones con actividad eléctrica en áreas del nororiente, llanos occidentales, centro-occidente, Bolívar y nuestro Esequibo. Barquisimeto parcialmente nublado con precipitaciones, temperatura mínima 24, la máxima es 33. En Mérida parcialmente nublado, temperatura mínima 16 y la máxima 28. En Barcelona, abundantes precipitaciones, con una mínima de 25 y una máxima de 34. Recuerde que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, ingrese a la página web www.inamed.gov.be. Vamos ahora entonces con Ricardo. Amigos, nos toca hacer revisión de información relacionada con el tema del tránsito. Hay buena circulación por la avenida Libertador de la ciudad de Caracas. Igualmente ocurre con la avenida Rómulo Gallegos, por cierto, pasa frente a nuestra planta. También hay información que llega a nuestra cuenta en Twitter. Nuestros seguidores nos envían los siguientes mensajes. Estamos en la emisión, es decir, la emisión matutina del noticiero Televen. Más abajo, Taire Castro nos dice: me encanta verlos de nuevo en vivo. Y nos envía, bueno, ese cafecito hasta con una galletica. Feliz martes, nos dice por allí. Luis Pinto hace lo propio y dice: buenos días y un lindo y muy feliz martes para todos. Y cerramos con un mensaje de Alejo. Dice: muy buenos días, amigos, sinceramente los felicito a ustedes y al canal por activar de nuevo el noticiero matutino. Son el único canal que nos informa en vivo empezando el día. Gracias. Y bueno, gracias a ustedes por mantenerse siempre en sintonía del noticiero Televen. Muy bien, vamos a resumir algunos titulares que tendrán desarrollo en breve en esta primera emisión de Noticiero de Televen. Por lo pronto, recordemos que se registró un apagón significativo ayer en horas de la tarde, casi 2 horas estuvo sin el servicio de energía eléctrica la capital de la República, la Gran Caracas en realidad, y buena parte del estado Miranda. Sobre eso habrá también. Recuerden que hay expectativas adicionalmente sobre el tema de la reconversión monetaria. No se ha definido fecha en este sentido, pero habrá que estar pendientes porque esto va a tener un efecto significativo en la dinámica económica nacional.
Hay también nivel de interés, pero también marcada a su vez por la incertidumbre a propósito de lo que serían negociaciones, conversaciones, más que negociaciones por lo pronto, entre la oposición y el gobierno, pautado esto para México. Va a ser el país sede de estas nuevas conversaciones, donde el intermediario, digamos, el enlace de todo esto será Noruega. También es una nota importante. Sobre el COVID estaremos presentando pues el resumen de lo que en lo nacional ha sido el balance. Ya en el recorrido de titulares tuvieron información en ese sentido, lo vamos a reiterar. Y también, bueno, algunas notas internacionales que tienen que ver con el tema de la pandemia. Por ejemplo, Brasil reduce el número de contagios y muertes, Colombia también, Alemania autoriza en este caso pues la vacunación de niños de 12 años. Por cierto, en el segmento internacional sumaremos información que acaban ustedes de ver en titulares internacionales, con detalles, las sanciones del gobierno de los Estados Unidos sobre funcionarios de alto gobierno en Nicaragua, entre ellos la esposa de Daniel Ortega, Rosa Murillo. También información de Colombia, donde el presidente Duque dice que el magnicidio en contra del presidente de Haití no se planificó en su país. En deportes estamos a la expectativa a ver si surge alguna información en el desarrollo de esta primera emisión sobre la participación de Roelis Peinado en el salto de garrocha en el atletismo de los Juegos Olímpicos. En el espacio de la entrevista estaremos conversando con Richard Ucueta, quien es el presidente de la Cámara de Comercio Electrónico de Venezuela. Hay información importante, por cierto, vinculada a lo que fue el titular de 2001, en cuanto a que el uso de recursos como el CL, PayPal y otros para poder cancelar los compromisos en los comercios nacionales. Y al concluir, tendremos información de arte y espectáculos. Melendi presentó La Boca Junta en colaboración con Mau y Ricky. No se retiren de nuestra sintonía, en muy pocos momentos estaremos con todos ustedes. Héctor Matos. Hola Héctor, ¿cómo estás? Buenos días Adrián, amigos, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Comenzamos con los detalles de las informaciones. En horas de la tarde este lunes se registró un fuerte apagón en varios estados del país. Los usuarios de redes sociales del Distrito Capital explicaron que uno de los más afectados fue esa región, estados Carabobo, La Guaira, Miranda, también fueron afectados allí por una falla eléctrica que tuvo mayor impacto. Se pudo conocer que este incidente afectó los servicios de internet y telefonía. Algunas estaciones del sistema metro de Caracas fueron cerradas por la falta de energía. Hasta los momentos, las autoridades nos han pronunciado para dar a conocer el motivo que generó la interrupción eléctrica. Venezuela registró en las últimas 24 horas 897 casos de COVID-19 y 16 muertes. Así lo informó el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, en su balance ofrecido a través de su cuenta en Twitter. Los contagios comunitarios se ubicaron en Nueva Esparta con 254, siendo este el estado con más reporte de infectados. Le sigue Yaracuy con 118, Miranda con 103, Mérida con 98 y Caracas con 72 contagios. También agregó que existen 3 casos importados provenientes de Panamá con entrada por Vargas. Varios países del mundo se han registrado allí manifestaciones en rechazo a medidas restrictivas contra el COVID-19. Tal es el caso de Alemania, Francia y Australia. Miles de personas salieron a las calles de Berlín y al menos 500 fueron detenidas por la policía cuando intentaron participar en una caravana a pie no autorizada y romper el cordón de seguridad, acción que obligó a los efectivos policiales a hacer uso de los gases lacrimógenos para mantener el control. En Francia se trata del tercer sábado consecutivo en el que se producen este tipo de manifestaciones. Tras este panorama, el presidente de la nación, Emmanuel Macron, envió un mensaje a través de las redes sociales en el que invitó a las personas a plantearle preguntas sobre el virus. Pasamos a Australia, donde las fuerzas de seguridad unieron esfuerzos para garantizar el máximo cumplimiento de las restricciones impuestas en Sydney por un brote de la variante Delta. Y este lunes Bélgica informó que donará 393.000 vacunas AstraZeneca a la plataforma internacional COVAX para ser repartidas entre Ucrania, Kosovo, Armenia y Georgia. A través de un comunicado, el Ministerio Belga de Exteriores indicó que 168.000 dosis serán enviadas a Ucrania en un primer lote, seguidas de 225.600 para Kosovo, Armenia y Georgia. El documento destaca que Bélgica dará prioridad a la donación de vacunas a los países de los Balcanes occidentales.
los países vecinos del este y el sur de Europa, así como África, también, que señala que la asignación de vacunas tendrá en cuenta la situación sanitaria y la capacidad de inmunización de los países. Por su parte, el primer ministro Alexander De Croo aseveró que el objetivo del país es donar 4 millones de dosis de aquí a finales de año. Amigos, momento de hacer una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. Al regresar, continuaremos revisando otras informaciones de interés para ustedes. El 3 de agosto, desde hace 212 años, el general Francisco de Miranda, en compañía de su expedición libertadora, tocó tierras venezolanas, donde desplegó por primera vez la bandera tricolor en el país, en la ciudad de La Vela, Coro. Hoy se celebra el Día de la Bandera Nacional en Venezuela debido a un decreto constitucional en el que se incluye una estrella más a la bandera tricolor. La Arquidiócesis de Caracas informó a través de su red social Twitter que fue enaltecida la reliquia del beato José Gregorio Hernández en la Tercera Orden Franciscana Seglara. El padre Gerardino Barraquini informó que la iglesia caraqueña espera que la canonización se realice durante este año. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Pedro Calzadilla, se reunió con su homólogo del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, Nicanor Moscoso, para conversar sobre actividades de acompañamiento de cara a las elecciones del 21 de noviembre. A través de su cuenta en Twitter, el Poder Electoral detalló que el experto presenciará el inicio de la auditoría del registro electoral que se realizará este martes. En este proceso revisarán todos los movimientos registrados en la base de datos de los electores para garantizar la transparencia y consistencia de los datos. El dirigente político Daniel Ceballos informó este lunes que las primarias para definir el candidato opositor para la gobernación del estado Táchira se realizarán el próximo 12 de septiembre. A través de su cuenta en Twitter, Ceballos aseguró que ya está establecida la comisión de garantes integrada por representantes de los sectores y quienes van a garantizar un proceso primario que permitirá unificar esfuerzos de cara a las elecciones del 21 de noviembre. Por su parte, la actual gobernadora del estado Táchira, Laidy Gómez, indicó que aceptará el compromiso y se medirá ante Ceballos en las primarias. En el estado Bolívar, 6 niños fueron rescatados por los funcionarios del CICPC tras estar en manos de una banda que los explotaba picando chatarra. Se pudo conocer que la banda delictiva operaba en el sector Los Próceres de la parroquia Agua Salada, mismo lugar donde tenían a los menores. El CICPC dio con el lugar tras la ardua búsqueda de un niño que había sido denunciado como desaparecido el pasado 28 de julio y este se encontraba convaleciente debido a una fractura de cráneo que tuvo en un accidente. En el procedimiento lograron la detención de 2 personas quienes eran los propietarios de la vivienda. En esta misma se encontraba el grupo de niños a los cuales capturaban en las calles al verlos solos y luego los tenían como esclavos picando chatarra. Del mismo modo, en la casa incautaron una cantidad de materiales robados. Mientras tanto, los funcionarios del CICPC están tras las pistas de los demás miembros de la banda, la cual, según fuentes cercanas, indicaron que era conocida como los Puripuri. Desde el estado Bolívar, María Agnes Armas, Televen. Volvemos a nuestra ciudad capital. Funcionarios del Eje Central de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas detuvieron a 2 hombres en las adyacencias de la morgue de Bellomonte por el homicidio de una infante de 2 años en la parroquia El Recreo, en Caracas. A través de Instagram, el director del CICPC, Douglas Rico, informó que Ender José González Gómez, de 31 años, y Rafael Alberto Rodríguez Bustamante, de 42, implicados en la muerte de una niña identificada como Génesis Rosbelin Martínez, fueron puestos a la orden de la Fiscalía 55 y 98 del Ministerio Público. Luego de las investigaciones se determinó que González tenía problemas personales con Rodríguez, quien intentó someterlo en la avenida Libertador, edificio Atahualpa, parroquia El Recreo, por lo que decidió usar de escudo a la menor para evitar la confrontación. Sin embargo, su agresor le propinó una patada dejando a la niña inconsciente. Según el cuerpo policial, la niña fue trasladada al hospital José Manuel de los Ríos, donde ingresó sin signos vitales, por un shock hipovolémico causado por un traumatismo contuso abdominal severo cerrado.
Este lunes autoridades detuvieron a una mujer tras permitir que su pareja abusara sexualmente de sus hijas y una vecina en la parroquia El Paraíso en Caracas. La mujer quedó identificada como Yulimar Milexa Rojas, quien tenía pleno conocimiento de los abusos sexuales que cometía José Miguel Montes a sus hijas y a otras jóvenes de 13 y 14 años. De acuerdo a las autoridades, el proceso de investigación inició luego de difundirse un video en las redes sociales donde una de las víctimas denunció lo sucedido y posterior hallazgo también del cuerpo de José Montes, quien fue linchado por los habitantes del sector metropolitano ubicado en Coche. Finalmente recalcaron que el caso fue puesto a la orden de la Fiscalía del Área Metropolitana de Caracas. Seguimos con sucesos. Funcionarios del 6CPC capturaron a 2 hombres en la parroquia El Recreo y San Agustín tras cometer los delitos de fraude y estafa a la empresa Simpel Compañía Anónima. Los detenidos fueron identificados como Gemain Jorgenis Quintero Villarruel, de 31 años. Tenía el cargo de supervisor de ventas de la compañía, y Dixon Rodríguez Alfonso, de 32 años. Según las investigaciones, Quintero burló el sistema de ventas y editó pedidos mediante métodos de pago de tarjetas de crédito internacional a nombre de Rodríguez con el objetivo de sustraer ilícitamente productos de la empresa. Terminadas las pesquisas, los efectivos del 6CPC lograron recuperar al menos 60 electrodomésticos. Huecos y botes de agua, alcantarillas sin tapa son algunas de las fallas que se evidencian en la avenida principal de La Yaguara. La desesperación de los vecinos ha obligado a intentar solucionar la rotura de tuberías ellos mismos. Harley Monseguilemán estuvo en el lugar y nos reporta. Malabares deben hacer quienes transitan por esta avenida para no caer en los huecos. Desde el inicio de La Yaguara hasta Antímano, hay mínimo 30 de ellos, la mayoría generados por la ruptura de tuberías. Se llenan los huecos de agua, los carros caen, las motos, por eso mismo. Las personas que no conocen la zona caen en los huecos y tienen accidentes, tales como los motorizados, más que todo. He visto vehículos que se quedan ahí atrapados en el otro hueco que está más abajo, que tiene muchísimo tiempo. No sirve nada aquí. Aquí no se puede transitar cuando llueve. Parece una lancha. Los habitantes de la parroquia Antímano han decidido poner sus manos a la obra para resolver las roturas de las tuberías. Consideran que Hidrocapital ha tenido malos gerentes y por eso deben autogestionarse. Y es que la fuga del agua dificulta que le llegue el suministro a las partes altas de esta comunidad. Nosotros hemos tapado 19 fugas que de hacía mucho tiempo no dejaba que el agua llegara en las partes altas. La autogestión, ¿cómo la hacemos? Nosotros coordinamos con el Consejo Comunal, el responsable de las aguas, ¿verdad? Donde ellos tienen que tener la capacidad y tienen que, como yo les digo, el pueblo salva al pueblo. Si nosotros nos unimos, el poder popular, y si hay que comprar, por ejemplo, la Junta de Media, que lo que te cuesta son $2, al cambio vienen siendo como 10 millones, y tenemos 100 familias, cada familia pondría 500 bolívares y se podía resolver. Caminar por las aceras tampoco es lo más seguro por el mal estado en que se encuentran, pero además hay muchas alcantarillas que no tienen las tapas. A la problemática de la vialidad hay que sumarle el alumbrado público. Transitar después de las 6 de la tarde por la avenida principal de La Yaguara es una tarea bastante complicada porque la mayoría de los postes no cuentan ni con un rayito de luz. En este punto coincidieron todas las personas que encuestamos para este reportaje. Los semáforos están de adorno. Bueno, los que están, porque muchos se han caído. Quienes transitan a diario por esta zona dicen que desde hace 2 años aproximadamente están sin funcionamiento. El tema de los huecos no solo es en la avenida principal, así está la vía que conduce hacia el Junquito. La situación no es distinta. Harley Monseguilemán, Televen. La alcaldía del municipio Sucre del estado Miranda reparó una falla de borde que se encontraba en la carretera Petare-Santa Lucía a la altura del sector La Fénix y mantenía limitado el tránsito vehicular por este sector. La información la dio a conocer el mandatario local, José Vicente Rangel Ábalos, quien además detalló la limpieza de los colectores y la canalización de las aguas servidas que circulan por el sector. Informó que continuará trabajando para darle solución a los problemas de los habitantes de las diferentes comunidades de su jurisdicción. Con el pasaje urbano en 700.000 bolívares y el suburbano en más de 2 millones, Caracas inició el mes de agosto.
Según la última Gaceta Oficial publicada, los pasajes en las rutas urbanas deben costar 500.000 bolívares. Sin embargo, los conductores le incrementaron un 40% a esta tarifa. Yo antier pagué 500 bolívares, la subieron 200, pero nos afecta porque en la falta de efectivo y si no tenemos dinero, el que no está trabajando ahorita porque está difícil el trabajo, afecta. La gente no gana lo suficiente para pagar un pasaje así, o sea, estamos viviendo una situación mala, que a duras penas tenemos para comer. Me ha tocado decirle al señor, o sea, tengo esto nada más, ¿me puedes llevar por esto? Lo que es de Libertador para acá, o sea, la parte de Chacó hasta acá, 700 bolívares, 200 bolívares más, imagínate. Todos los días 700 yendo y viniendo, que gana uno. Transportistas sí respetan el costo acordado, alegando que con esos precios no pueden mantener sus unidades. Los repuestos están por la nube y uno todo lo que va a comprar es en dólares y eso se lo venden según va subiendo el dólar y eso es una barbaridad lo que sube el dólar y entonces lo que pagamos la consecuencia somos los dueños de camionetas. Para echar gasolina son 3 y 4 días y las matracas que tienen en las bombas con nosotros, todo eso lo pagamos nosotros y me cuesta. Que un pasaje hoy lo estamos cobrando en 700, pero la situación es demasiado, la inflación se nos come, o sea, nosotros prácticamente hacemos para medio comer y mantener la unidad. Las rutas de los Altos Mirandinos y las de Caracas-La Guaira también aumentaron sus precios. Lo mínimo en que están cobrando el pasaje es en 2 millones de bolívares. Y soy profesora universitaria y trabajo en una frutería para poder subsistir. Milagros. Ante el aumento de estos pasajes que no están oficializados en la Gaceta, ¿cómo hace? No me puedo ir a pie. Lamentándolo mucho, lo tengo que pagar. ¿El metro es una opción para usted para trasladarse a Caracas? De vez en cuando. Hay días que no lo quiero utilizar porque tiene mucho retraso. Otra opción para trasladarse es a través del Metro de Caracas, sistema que este 12 de agosto incrementó el precio del pasaje a 80.000 bolívares. El metro es una opción, pero imagínate, eso es caótico también, eso es catastrófico, es muy difícil pues para el metro, por lo menos para uno circular, no como antes, que antes iba y venía el metro, ahora no, ahora cuesta muchísimo. Los habitantes de ciudades dormitorio como Guarenas y Guatire son otros de los afectados por el aumento en la tarifa de los pasajes. Pues aseguran que de continuar esta situación, algunos tendrán que abandonar parte de sus responsabilidades en la capital. Mauricio Cruz, Televen. El Movimiento por la Paz y la Vida inauguró una cancha deportiva y un parque infantil en los Jardines del Valle con el objetivo de seguir fortaleciendo el deporte en la comunidad. Los habitantes agradecieron a las autoridades municipales, informando además que llevan cerca de 50 canchas restauradas fuera del Plan Caracas Bella. Señalaron que la próxima semana estiman arreglar un espacio deportivo en el Liceo Rafael Seijas de la parroquia Caricuao. La Universidad Católica Andrés Bello ejecutó un proyecto de conservación y sostenibilidad ambiental, el cual llamaron Techo Verde, con el fin de hacerle frente al cambio climático. El cambio climático parece haberse convertido en el tema de moda, más cuando sus consecuencias se ven cada vez más cerca. En países como Venezuela, el calentamiento global, según expertos, amenaza con dejar solo en el recuerdo las imágenes de postal que promovían sus azules playas y nevadas montañas. La Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible en 2018 ubicaba a Venezuela en el puesto 108 de 162, lo que indicaba que todavía había mucho que hacer en materia de conservación, reciclaje y educación ambiental. Sin embargo, en medio de una populosa Caracas llena de basura y estructuras que muestran señales de abandono, se impone un techo cubierto con plantas y paneles solares. Se trata del edificio de aulas sostenibles del proyecto Techo Verde de la Universidad Católica Andrés Bello, una de las más importantes del país. Empezamos a ubicar opciones que podía ser un proyecto ambiental para la universidad desarrollado por 2 estudiantes de ingeniería civil. Y bueno, dimos con que el techo verde era una opción. Todos queremos sembrar, todos queremos reforestar, pero para hacerlo bien y hacerlo sostenible, sí debemos seguir una serie de pasos que aprendemos con una muestra como esta. Este techo verde mide más de 400 metros cuadrados y alberga 7 jardineras, 30 paneles solares y un pequeño generador eólico que producen los 7.400 vatios de energía que se necesitan para iluminar el área y 2 salones del edificio. Un proyecto que comenzó como tesis de grado y tuvo un costo de $70.000, donados por empresarios nacionales que colaboran con la universidad. Los equipos fueron traídos de España y China.
No solamente queremos producir energía de fuentes sostenibles, sino que además eso sirve para sensibilizar, para educar, entonces, digamos, está todo en esa línea, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Porque tenemos tantos problemas en el país que capaz es lo último que estamos viendo, el tema del cambio climático, el tema de reciclar. Y con algo hay que empezar, afirman estudiantes y profesores involucrados en el proyecto Techo Verde de la UCAP, sobre todo porque las huellas de una pobre conciencia ambiental, tarde o temprano, le pasará factura a la especie humana. Natalie Salas Guaitero, Venezuela 360, Voz de América. Bueno, con esto hacemos una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, lo más destacado del panorama internacional. Los laboratorios cubanos encargados de producir la vacuna Abdala informaron que eliminarán la sustancia tiomersal, la que ha generado reacciones alérgicas en algunas personas vacunadas. Este componente producido a base de mercurio etílico para evitar que gérmenes, bacterias u hongos contaminen la vacuna. A su vez, el Ministerio de Salud de Cuba indicó que alguien puede ser alérgico al tiomersal y no saberlo, porque estos procesos ocurren en cualquier momento de la vida. Agregó que si una persona no tiene alergia previamente, no quiere decir que no la tenga después. De ahí la importancia de mantener la vigilancia durante toda la siguiente a la vacunación y buscar ayuda médica durante cualquier síntoma. Nos centramos en México, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró este lunes los resultados de la inédita consulta popular que se realizó el domingo y en la que el 97% de los participantes votó a favor de esclarecer las decisiones políticas tomadas en años pasados. López Obrador indicó que esta consulta ciudadana es la primera que se lleva a cabo en la historia del país y que permite el inicio formal, legal, de un proceso de participación ciudadana en el marco de la democracia participativa. Agregó que la jornada del domingo representa un antecedente favorable a otro proceso que se realizará en marzo de 2022 para que la ciudadanía decida si quiere que él continúe o no como presidente, cargo que constitucionalmente debe cumplir hasta diciembre de 2024. Este lunes el presidente brasileño Jair Bolsonaro rechazó nuevamente la implementación del voto electrónico. Afirmó que si este sistema se mantiene para las elecciones de 2022, el país seguirá el rumbo de Venezuela o de Argentina. Aunque Bolsonaro prometió ofrecer pruebas que ahora dice no tener, insistió en que las urnas electrónicas propician fraudes, por lo que su gobierno ha propuesto una enmienda constitucional para retomar el voto en papeletas en paralelo al actual sistema. Pese a la opinión de Bolsonaro, el Tribunal Supremo Electoral dejó claro en su nota de este lunes que el voto impreso no es un mecanismo adecuado de auditoría y que el recuento público y manual de unos 150 millones de votos significaría volver al pasado. Nos vamos ahora a Estados Unidos. Miami quiere convertirse este mes de agosto en la primera ciudad en comercializar su propia moneda virtual, el Miami Coin, una criptodivisa que, según la página web oficial Citicoins, tiene como fin apoyar los proyectos de la ciudad mientras beneficia a sus poseedores. Citicoins en su página web explica que la compra de esta moneda virtual es una forma de apoyar a su ciudad y hacer crecer su tesorería criptográfica mientras obtiene rendimiento de Bitcoin y Stacks. A pesar de que la alcaldía de Miami no figura asociada a esta iniciativa, su regidor, Francis Suárez, se ha mostrado entusiasta defensor de las criptomonedas y el Bitcoin en esta ciudad del sur de Florida. En Perú, el ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Bejar, destacó que desde el gobierno del presidente Pedro Castillo contribuirán con países de Europa, con un conjunto de países latinoamericanos, en el entendimiento de las diversas tendencias políticas que existen en Venezuela. Además, indicó que no intervendrá en la política interna de la nación venezolana y agregó que desde su país favorecerán a una renovación política que respete los derechos sociales. Y sin salir de Perú, el presidente Pedro Castillo se encuentra buscando un lugar para instalar su oficina presidencial tras anunciar que no despachará desde el Palacio de Gobierno, al cual desea convertir en un museo nacional. Castillo ha mantenido varias reuniones en el domicilio donde realizó su campaña electoral y anunció que el Palacio de Gobierno, al convertirse en museo, quedaría a cargo del Ministerio de las Culturas. Esta es una propuesta de Castillo para hacer un Estado más inclusivo con la diversidad y los sectores más desfavorecidos del país.
En Curazao, la refinería Di Corçú, petrolera estatal de la isla, concretó la venta de 73.000 toneladas de asfalto betún AC30, pertenecientes a Petróleos de Venezuela. Según la agencia especializada Argus, las toneladas fueron trasladadas el viernes 29 de julio desde la ciudad de Wimbledon en un petrolero Dasil Nachin de la bandera china hacia Hong Kong, sin identificar el comprador ni el valor de la transacción. La Federación Venezolana de Atletismo exhortó este lunes al Gobierno Nacional a mejorar las pistas deportivas de todo el país, las que se encuentran en mal estado, por supuesto, con la misión de desarrollar más atletas olímpicos. Además, manifestaron su orgullo por la medalla de oro que obtuvo la reina del salto triple, Yulimar Rojas. El presidente de la Federación de Atletismo, Wilfredis León, señaló que necesitan más apoyo del gobierno nacional para el crecimiento de los atletas. En cuanto a las instalaciones deportivas, mencionó que urge la necesidad de condicionar el estadio Brígido Iriarte para buscar celebrar los próximos Juegos Panamericanos. Si nosotros no tenemos la pista, prácticamente nos vamos a quedar. Estos atletas ya están hechos ya, Yulimar, Peinado, ellos viven afuera. Pero hay una cartera de atletas que están aquí en Venezuela que necesitamos ayudarlos, alojamiento, alimentación. Nosotros tenemos el talento para entregarlo aquí y llevarlo hasta allá arriba, pero debemos ayudarlos aquí, porque si la atleta con la situación del país que estamos un poco difícil de hacer y seguir mejorando nuestro atletismo nacional. Asimismo, la Federación de Atletismo repasó la trayectoria de la saltadora Yulimar Rojas, quienes manifestaron su orgullo por los récords y el oro obtenido en Tokio 2020. Lo de ayer es mítico. Lo de ayer es comparable al 9.68 de Usain Bolt en 100 metros planos. O sea, para romper esa marca a la propia Yulimar le va a costar. Pero por ahora no nos vamos a preocupar por esos 16 metros. Nos vamos a enfocar en obtener las medallas de oro de este próximo ciclo olímpico y seguir teniendo a Yulimar para rato. Aunque aún se desconoce la fecha en que Yulimar Rojas pise el país con la medalla de oro, la Federación Venezolana de Atletismo ya se encuentra preparando todos los detalles para la llegada de la nueva reina del atletismo mundial, la cual será en el aeropuerto de Maiquetía. Manuel da Silva, Televen. Momento de un nuevo corte para publicidad en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Richard Ujeta, presidente de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico. Bueno, Richard Ujeta, presidente de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico, nos acompaña en el día de hoy. Importante, Richard, porque bueno, hay tantas cosas. El abanico de posibilidades que tiene el sector es muy amplio y en este caso me gustaría que comenzáramos a precisar algunas cosas, ¿no? Hay dificultades. El comercio electrónico se ha convertido pues, en una alternativa en medio de este drama, no solo de la pandemia, sino que de cara al futuro va a ser definitivamente un instrumento fundamental para la dinámica económica de cualquier país. De hecho, ya lo es en otros países del mundo. ¿Cómo va la situación en Venezuela? Que la gente, y con razón, se queja, las deficiencias, las dificultades, la falta de determinación incluso en la toma de decisiones. ¿Cómo pudiéramos hacer un balance de todo esto? Bueno, gracias. Y bienvenido, Richard. Gracias, Carlos, por la invitación. Te puedo indicar que el comercio electrónico aquí en Venezuela, para los venezolanos, definitivamente ha dado un salto cuántico, porque nosotros estábamos rezagados regionalmente por muchísimos años. Nosotros, como yo digo, tenemos 25 años de atraso en un tema de comercio electrónico, porque pues definitivamente siempre lo digo en todas las entrevistas, porque es un tema que llevo yo como bandera, el tema de la factura electrónica. No es posible que a esta altura nosotros no tengamos. Sigue igual. El gobierno ha hecho ciertas acciones en el año 2000, en el 18, el presidente Nicolás Maduro anunció una visita a Ecuador para tomar el modelo, para implementar la factura electrónica, pero bueno, eso quedó ahí. Nosotros, sin embargo, a pesar de ese retraso y que nosotros aquí en Venezuela, como yo digo, aquí lo que ha habido es un gran buhonerismo digital, una anarquía digital, porque debido a que no ha habido ningún tipo de incentivo
ni estructuras gubernamentales como en todos los países que puedan acompañar un crecimiento ordenado de la actividad de comercio electrónico. Nosotros, sin embargo, crecimos para el 2019-2020 el 1.200% del sector, y para este año estimamos a principios de año un crecimiento del 2.000% del sector, cifra que se ve abultada, pero que proporcionalmente nosotros estábamos por debajo de un dígito en comparación con la región en la actividad de comercio electrónico como tal, y eso hace que esa cifra se vea abultada. Pero es porque se han incorporado masivamente, como lo decías al principio, todos los sectores de la vida económica han incursionado y están incursionando de una manera acelerada en la actividad de comercio electrónico, porque el tema de la pandemia no es un tema que se va a acabar en este año, o sea, un tema que tiene una data más o menos. Sí, por supuesto. Ahora, ¿cómo recorrer, Richard? ¿Cómo transitar en medio de las dificultades tecnológicas, en medio de las deficiencias del Internet? El más, digamos, desajustado, por decirlo menos, de la América Latina. ¿Cómo hacer? Mira, yo creo que se hacen milagros, ¿no? Y se presentan, desde luego, que evidentemente muchísimos problemas también. Claro, el tema, por lo menos el tema de la conectividad es un tema importantísimo para que un país... Es desesperante, agobiante a veces, ¿no? Claro. Y cuando son operaciones, y lo peor del caso es que hay mucha gente, y de alguna forma hay que crear conciencia en los comercios que no entienden, que no es tu culpa, y tampoco la gente a veces entiende que no es tampoco culpa del comerciante, en fin, se generan contradicciones muy fuertes. Claro, se generan, y las contradicciones se generan a través de toda la inestabilidad que existe en el proceso de conectividad. O sea, hoy en día las empresas incursionan en esta actividad porque es el medio, ha sido, ojo, Internet no tan solo ha significado para que el comercio actúe de una manera importante y pueda sostenerse y pueda haber algún crecimiento en su actividad a través de la pandemia, sino que las personas, este país, en general, el pueblo se ha mantenido a través de lo que yo llamo ese buhonerismo digital, alternativas digitales a través de la venta de productos y servicios de una manera artesanal, pero sin ningún tipo de control, donde el gobierno no ve absolutamente nada, donde hay una gran evasión, no porque el pueblo, no porque el consumidor en este caso o el vendedor lo quiera hacer, es porque no tiene los mecanismos idóneos para poder incursionar de una manera ordenada. Pero deben estar conscientes de que están ocurriendo esas cosas y que tenían que haber tomado decisiones en ese sentido hace mucho tiempo, ¿no? Y que además ellos se van a beneficiar con los tributos, en fin, claro, y no con esa evasión masiva que existe. Claro, porque es que la factura electrónica viene a dar unos beneficios importantes. La factura electrónica beneficia al vendedor porque cumple con sus deberes formales, tiene adicional una medida de control y una cantidad de beneficios que tiene, como el almacenaje, los costos de impresión de factura. Ahí tiene unos beneficios importantes, ya no tiene que tener grandes estructuras físicas para almacenar facturas que pueden ser objeto de pérdida, incendio, de inundación y pérdida de esta naturaleza, lo que ocasiona problemas después a la hora de cumplir con los deberes formales. Pero tenemos el Estado, que es un gran beneficiario ahí, a través de que se minimiza la evasión, un control expedito, el tema de la fiscalización, un tema importante por el tema de la factura electrónica. Pero el consumidor también tiene un beneficio, que es comprar en línea y tener un mecanismo legal para reclamar su garantía. Te iba a comentar, ¿eso no ayudaría el tema de la factura electrónica también para evitar los abusos? Como cada quien está poniendo el precio que mejor le da la gana por darte un servicio, no te hablo del plomero, del electricista y tal, que de lo suyo, con todo el respeto, pues yo creo que se están pasando, se les pasó la mano. Pero, por ejemplo, en otros sectores que son más organizados formalmente, como los talleres mecánicos, etcétera, porque ahí no te van a poner los precios que ellos crean que quieren poner o que quieran poner, sino que tiene que haber una factura electrónica, y la factura electrónica servirá de contraste de verdad con otras cosas para establecer si es el precio auténtico y real que tú tienes que pagar por un servicio de mecánica. Claro, es que la factura electrónica te evita la doble facturación. ¿Entiendes? Te evita la anulación de factura. Tú puedes anular una factura, pero ya todo queda registrado. Entonces, eso permite también, a través de la estructura de costo, de saber cuáles son tus ingresos y cuáles son tus egresos, cuál es tu compra y cuál es tu venta o tus beneficios. Eso te permite tener un control donde la gente va ajustando su margen de utilidad.
porque definitivamente eso es parte de lo que inclusive para el mismo Estado, para poder determinar a ciencia cierta a cuánto está comprando y a cuánto está vendiendo. O sea, definitivamente el tema de la factura es un tema de prioridad de Estado, que no sé por qué se ha tardado tanto tiempo en ejecutar. Ahorita lo que hay, como te decía Carlos en entrevistas anteriores, es una habilitación de lo que llamamos nosotros una factura digital para los grandes operadores en este caso las operadoras telefónicas, Corpoelec, que tienen una habilitación de factura digital. Pero eso no es factura electrónica, es una digitalización de factura que se tiene en un archivo, que no es el mecanismo electrónico que se hace en línea de auditoría ni esta naturaleza. ¿Cómo están funcionando, que es importantísimo esto, Richard, los puntos de venta, la utilización del CELE para cancelar sobre la base de las personas que tienen una cuenta internacional? ¿Cómo es la dinámica? ¿Cómo se está moviendo todo esto? Bueno, ahí te has tocado un punto importantísimo, Carlos, porque fíjate tú lo que está sucediendo en el país. Producto de que no estamos preparados, no estuvimos preparados para este crecimiento, de este salto importante de la factura del comercio electrónico. Lo que está sucediendo ahorita es que veo muchos comerciantes y veo preocupación, porque nosotros en la Cámara nos llaman todos los días, tenemos solicitudes de lo que está pasando con el tema de los puntos de venta, es que la gente está utilizando el CEL para hacer definitivamente a través de la dolarización de la economía, hacer operaciones, bien sea a través de Internet, de ese buhonerismo que llamamos digital, y de empresas establecidas utilizando el CEL personal. ¿Qué es lo que pasa? Estos bancos americanos vienen cancelando masivamente cuentas de venezolanos que prestan su cuenta CEL para hacer una operación de compra y venta. Pero esa operación de compra y venta está generando, porque cuando tú haces una operación aquí en Venezuela, comercial, no pagas impuestos porque le das para que te hagan un depósito del CEL, una cuenta personal, evades impuestos en Venezuela, evades impuestos en los Estados Unidos, y para los americanos se llaman legitimación de capitales. Entonces está legitimando capitales porque ese dinero está entrando a título personal de una operación comercial aquí que no pagó impuestos, y por eso se genera un delito, y mucha gente no lo sabe. Y por eso es el bloqueo masivo que hay de cuentas CEL. Mira, ese tema lo vamos a retomar porque aquí nos dicen que hay que irnos al corte comercial. Continuamos con Richard Ujueta, presidente de la Cámara de Comercio Electrónico. Bueno, nos referíamos, y te referías tú particularmente, Richard, el tema del CELE. Se está masificando como tal. Claro, para tener CELE tienes que, evidentemente, que tener una cuenta en el exterior, pero se está masificando cada día y hay una apertura adicional, que por cierto, hay muchas trabas para esos anuncios que se hicieron para abrir cuentas en dólares en la banca nacional aquí en Venezuela, ¿no? También. Sí. Eso pudiera ayudar a bajar la presión sobre el uso del CEL y las dificultades que se le pueden presentar a las personas. Sí, definitivamente yo creo que este proceso de dolarización que ha ido... Sí, es transaccional, pero ojo, parece irreversible, ¿sabes? Porque más que tú vayas a hacer una reconversión monetaria y con el tema de la hiperinflación, tú vas a tener que transitar y cabalgar con las dos monedas definitivamente. Y la gente lo quiere, porque vi recientemente una encuesta donde la gente dice que no se quiere bajar de ese potro de la transaccionalidad con dólares. Sí. El tema de la dolarización, que es eminente definitivamente, y que los bancos están ya estructurados. Eso es seguridad además para ellos. Exactamente. Para la gente. Y preparado para el tema lo que faltaría esto para paliar un poco el tema delicado que está pasando con el tema CEL y las operaciones comerciales. Pues te explicaba anterior, es que se active la tarjeta de crédito con cupos en dólares, o bien sea a través de ese dinero que se tiene en custodia, pero que exista un instrumento venezolano que se pueda realizar operaciones en dólares. Entonces, de alguna manera, eso pudiese paliar un poco el tema de lo que está sucediendo con el CEL. Es preocupante lo del CEL, y te lo decía, porque todos los días vemos preocupados gente que nos llama, que puede hacer la Cámara, porque les bloquearon la cuenta, y con esa cuenta que ellos estaban operando. Y esto se ha convertido en un tema bien delicado, porque como te explicaba,
se está generando un problema desde el punto de vista de la administración tributaria en los Estados Unidos y la parte legal en Estados Unidos y la venezolana, porque aquí el venezolano está incurriendo en un delito penal para los americanos y para cualquier país que se llama legitimación de capitales, porque el sistema lo está empujando a hacer este tipo de transacciones donde no tiene alternativas de medios de pago para poder transar su mercancía, utiliza ese medio alternativo, el CEL, que no está diseñado para hacer operaciones comerciales, aunque ya hay empresas, habilitación del CEL para empresas que están previamente autorizadas y que tú realmente puedes hacer operaciones como lo están haciendo los supermercados ahora, que tienen su propia cuenta CEL y tú puedes pagar con un CEL la compra del mercado. Pero también están saliendo muchas empresas que abren una cuenta CEL en los Estados Unidos, y una compañía, y tiene una cuenta CEL y están ofreciendo servicios aquí de una manera, porque es una compañía, y eso también entra en un tema de ilícito fiscal en los Estados Unidos, porque te convierte en un recaudador. Si Estados Unidos percibe que tu empresa está haciendo operaciones comerciales a través de esa cuenta CEL de tu empresa para dar servicio y no estás realmente habilitado para eso en los Estados Unidos, se convierte también en un tema de ilícitos fiscales para los americanos. ¿En el caso de cuentas personales? Es lo que te decía. No, pero digo en el exterior, es decir, que tú pagas a una persona pero que tiene una cuenta personal y tú le No, ahí no hay problema, no. El CEL se hizo precisamente. Tú pagas a una persona, un comercio que no tiene registrada la empresa como tal, sino que tiene el registro de su cuenta personal y tú le cancelas aquí y eso va a su cuenta. Eso es un ilícito. Eso es un ilícito y no es porque realmente, como te explicaba Carlos, no es porque la gente quiera entrar en ese ilícito, es porque el sistema lo permite. Si la persona tiene... acuérdate que las economías, el comercio nunca se ha parado en el mundo. Claro. Nunca se ha parado en las guerras mundiales, en las grandes pandemias mundiales, incluyendo esta, ha crecido porque la gente necesita intercambio de bienes y servicios. Y el comercio nunca va a parar, por más dique que tú le pongas. Ahora, y eso yo me imagino que en Estados Unidos la banca debe conocer, dado el nivel o el volumen de transacción que se está realizando desde Venezuela a través del mecanismo CEL, debe saber lo que está pasando en Venezuela y de todas las dificultades que hay, ¿no? Me imagino. Claro, lo sabe, lo que te explicaba. Lo que pasa es que tú sabes que en este caso los americanos son muy estrictos en su tema de legislación. Sí, claro. Y eso de que yo comprendo que tú tienes una dificultad y te lo dejo pasar, eso no pasa ya. El tema es que por lo menos aquí, y yo lo digo con claridad porque tengo la información directa de funcionarios americanos, entre comillas, para beneficio de lo que está sucediendo aquí, el tema de la no relación comercial entre Venezuela y las relaciones diplomáticas, no se inicia un proceso de investigación. Si aquí en Venezuela en estos momentos hubiese relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela, a muchos venezolanos no tan solo que le quitan no le cancelan la cuenta, sino que le quitan la visa, porque está generando un problema legal de legitimación de capitales. Ellos no lo pueden hacer, lo que te hacen es que te suspenden la cuenta porque ellos no tienen la forma de investigar internamente que la operación realmente es eso, lo que tú dices. Presumen que es por la recurrencia de los depósitos que es de uso comercial, entonces por eso la bloquean. Ahora, ¿tú no crees que si se facilitara, se hiciera mucho menos, vamos a decir, engorroso la apertura de cuentas en dólares en la Banca Nacional, no ayudaría? Claro. Pero es que es todo un proceso. Mira, la gente que va a intentar abrir una cuenta en dólares en la Banca Nacional le ponen cualquier cantidad de obstáculos, no la banca, sino los lineamientos oficiales en este caso. Bueno, es que, Carlos, fíjate tú el origen de... Flexibiliza las cosas, la gente puede abrir una cuenta de $100, de 50, de 200, oye, y puede tener y utilizar un mecanismo sin tener que ir o recurrir a un mecanismo que puede convertirse en un ilícito internacionalmente. Así es, pero fíjate tú, Carlos, que el origen de todo esto, esto no es data de ahorita del COVID, es muchos años atrás que nosotros venimos peleando. El exceso de regulación del Estado a la banca hizo que la banca retirara todos los puntos de venta para el comercio electrónico. O sea, el exceso de regulación y el exceso de protección tanto al tema del consumidor, donde se originaron grandes huecos
de seguridad y de fraude, con un exceso de protección al consumidor, como el desconocimiento del consumo, que hacían consumo y le daban un año para que la gente pudiera desconocer el consumo, eso originaba grandes problemas. Entonces, ahorita lo que está sucediendo es que nos vemos en la necesidad, como tú lo estás diciendo, de que el gobierno autorice o realmente se dinamice el tema del otorgamiento de cuentas bancarias para la gente, instrumentos a través de ese dinero que la gente está abriendo su cuentica en dólares y pueda tener un instrumento de canje. Eso aliviaría y también minimiza el riesgo de los fraudes que se están haciendo, los delitos que se están haciendo de una manera involuntaria. Pues. Bueno, gracias por toda la información pertinente. Por lo demás, Richard, lo que has explicado en la mañana de hoy, bueno, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y renovada, como siempre decimos, la invitación para una próxima oportunidad. Hacemos una pausa, amigos. Al retorno, arte y espectáculos en Lo Actual. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Soy Stephanie Coleman y los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Recuerden que para estar en contacto con nosotros deben interactuar a través de nuestras cuentas @loactual en Twitter, @loactualpisotv en Instagram y en mi cuenta @Stephanie Coleman. Otro cantante que se convirtió en noticia fue Nicky Jam, quien lanzó su nuevo sencillo Miami. El cantante de origen puertorriqueño, así es que Johnny Depp gana demanda contra la Unión de Libertades Civiles. Un juez de Nueva York ordenó que la Unión de Libertades Civiles presente documentos que prueben que recibió una donación de la actriz Amber Heard como parte del acuerdo que hizo al divorciarse del también actor de Piratas del Caribe. Los abogados del histrión presentaron una petición en la Corte Suprema de Nueva York en el pasado mes de mayo para que la ACLU entregue documentos que le han pedido y a lo que se ha negado que prueben que Heard cumplió su promesa de dividir los $7 millones que recibió como parte de su divorcio en 2016, como ella afirma. Recordemos que Depp quiso conocer esta información para utilizarla en la denuncia por difamación por un valor de $50 millones presentada contra Heard, después de que ella escribiera en 2018 un editorial sobre violencia doméstica en el Washington Post, aludiendo a su relación con el actor. Y así, amigos actuales, hemos finalizado las informaciones. Recuerden sintonizar las emisiones meridiano y estelar de su noticiero Televen. El paso es con mis compañeras de noticiero. Bien, muchas gracias, amigos. Concluimos con la presente emisión del noticiero de Televen. Les dejamos nuestras cuentas en Twitter, @el_noticiero y nuestra cuenta en Instagram, @el_noticiero Televen, para seguir minuto a minuto lo que ocurre dentro y fuera del país. Es importante que ante la presencia en el país de las variantes brasilera, Delta, también está pues alguna otra cepa por allí, tenga en cuenta la información vinculada a los lugares de mayor riesgo de contagio con el virus. Los espacios públicos se consideran de bajo riesgo siempre y cuando las personas mantengan el distanciamiento de 1.5 metros y apliquen las medidas de bioseguridad. Entre los sitios de riesgo medio se encuentran los lugares de trabajo, pues las personas se relajan y olvidan las medidas de prevención. Lo mismo ocurre en restaurantes, centros comerciales, transporte público, bancos y tiendas en general. Allí la aglomeración de personas puede ser desproporcionada. Hay que evitar también las reuniones familiares porque es más fácil que un conocido contagie a todo un grupo familiar que ocurra en sitios donde abunde gente desconocida. Deje las fiestas, cumpleaños y otros eventos para otros tiempos. Ahora lo importante es que usted cuide y se cuide con nosotros. El riesgo más alto está en los ascensores, en el transporte público, bien sea en el metro o en los autobuses, e incluso en los hospitales y por supuesto centros de salud. Por eso recuerde lavar sus manos, mantener distancia y, muy importante, usar el tapabocas. Y recuerde también que ante cualquier síntoma debe acudir rápidamente al médico. Con esto llegamos al final de esta emisión y nos corresponde, como siempre, ponernos nuestro tapabocas. ¡Feliz día!